La palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Quiero decirte que esto no te esté pasando a ti, que me estás escuchando, que estés despreciando y desechando a Jesucristo, como dice la palabra que acabamos de leer, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Por qué despreciar al que tomó nuestro lugar para sufrir lo que nosotros nos correspondía, lo que nosotros merecíamos? ¿Por qué despreciar su plan de salvación? ¿Por qué despreciar su regalo más maravilloso? ¿Por qué despreciar su muestra de amor más sublime? ¿Por qué despreciar la deuda de pecado? Porque somos deudores. Tenemos una deuda con Dios y es la deuda de nuestro pecado, pero solamente la podemos pagar por medio de Cristo. Por eso es que necesitamos entregar nuestra vida a Cristo, porque Cristo fue el que pagó por tu deuda. Si a ti te pagaran la deuda de tu casa, ¿tú la despreciarías? Si te dijeran, vaya y reclame esta moto que le estoy regalando, ¿usted la despreciaría? No, no la despreciarías. Así que ¿por qué despreciar a Jesucristo si Él pagó por tu deuda? Esa deuda de pecado, Jesucristo la pagó. Él solamente la podía pagar, nadie más. Nosotros mismos no podíamos pagar esa deuda del pecado de nosotros. ¿Por qué despreciar el camino que es Jesucristo? Porque no hay un camino alterno para el perdón y la aceptación de Dios, solamente por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué despreciar la verdad si Jesucristo es la única verdad absoluta? ¿Por qué despreciar la vida si Jesucristo es la vida eterna? Así que el propósito de la muerte de Jesús fue pagar el justo castigo por el pecado que nosotros merecíamos. Lo pagó Jesucristo. Jesucristo, siendo inocente, se hizo culpable. ¿Crees que Cristo merecía morir? Cierto que no, nosotros éramos los que merecíamos morir, pero Él pagó en sustitución de nosotros. Él murió en sustitución de nosotros en la cruz del Calvario. Jesucristo, dice la palabra del Señor, que no se halló en Él pecado. Dice que Él nunca tuvo una naturaleza pecaminosa, pero ocupó el lugar de los pecadores. Cristo ocupó el lugar allí en la cruz del Calvario. La muerte que nosotros merecíamos la vivió Jesucristo, porque la muerte es la consecuencia del pecado, pero en Cristo no hay pecado. Mas sin embargo, Él en sustitución tuya, en sustitución de nosotros, de la raza humana, lo vivió Jesucristo, vivió la muerte. Así que Dios te ve por medio de Cristo inocente. Dios te mira por medio de Jesucristo como inocente, pero sin Cristo eres culpable. La humanidad sin Cristo está perdida. Necesitamos a Jesucristo. Así que solamente por medio de Jesucristo, por medio de la muerte en la cruz del Calvario, Dios te ve santo y sin mancha. Por eso no desprecies a Jesucristo. La palabra de Dios dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que si estás amando al mundo, lo que haces, la rumba, el trago, estás despreciando a Jesucristo. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso dice: el que permanece en Jesucristo debe de andar como Él anduvo. Dios te enseña a vivir para Él por medio de ese evangelio, a vivir para Cristo.